Bienvenidos todos y todas a esta diapositiva número 7 denominada Diseño Factorial. Entonces, para la pregunta 1, vamos a leerla primero. Dice, el ejercicio 1. En la industria cosmética en la que se desempeña, se ha trabajado arduamente en la formulación de una crema rejuvenecedora. En el estado actual del desarrollo del producto es posible obtener una producción estable y el paso siguiente es optimizar la producción buscando las condiciones de operación que maximicen la conversión de la reacción. Los datos que la empresa maneja de sus filiales en el extranjero indican que la temperatura de reacción debe estar entre 50 y 100 grados Celsius, en un tiempo de reacción entre 120 y 170 minutos. Usted, como experto ingeniero, propone diseñar un experimento para modelar la respuesta de interés y luego utilizar el modelo obtenido para encontrar las condiciones de operación que maximizan la conversión de la reacción. El diseño de experimentos que usted propone es de tipo factorial con 2 niveles. El resumen de la planificación de su experimento, que junto con la respuesta obtenida se presentan en la siguiente tabla. Aquí tenemos 4 corridas experimentales de 2 variables, es un 2 elevado a 2, y de temperatura y tiempo. Entonces tengo aquí un valor mínimo, un valor máximo, y un valor mínimo, un valor máximo. Entonces, a partir de eso, nos dice normalizar las variables, luego vamos a tener que obtener los efectos y finalmente proponer una temperatura y tiempo que maximice la conversión de la reacción. Entonces, ¿cómo enfrentamos este ejercicio? Bueno, ya leímos el enunciado, identificamos las variables, ¿cierto? Que eran temperatura y tiempo, y tenemos que ver si es que hay réplica o no. Nosotros estamos formulando un diseño factorial 2 elevado a 2, y en este caso no tenemos réplica porque nuestra respuesta va a ser la conversión. Tenemos 4 corridas experimentales para las 2 variables y tenemos solo una respuesta, no tenemos más para decir que hay una réplica. Luego, ¿están normalizadas las variables? No, tenemos que normalizar. Luego vamos a obtener efectos. Para este ejercicio vamos a aplicar tabla de contraste. Y luego vamos a concluir y vamos a dar, ¿cierto?, qué temperatura y qué tiempo va a maximizar la conversión. Entonces, un diseño factorial permite analizar el comportamiento de I, que va a ser en este caso la conversión, mi respuesta, en función de cada X, es decir, vamos a ver cómo varía I en función de los cambios en la temperatura, en el tiempo, o entre la relación entre ambos. Eso es la interacción. Para eso vamos a asumir que tiene una dependencia lineal. Nosotros vamos a asumir el modelo que vamos a formular va a ser de tipo lineal. ¿Cómo vamos a normalizar las variables? Vamos a aplicar lo que está acá, de X va a ser mi variable normalizada. Este valor va a ser el valor medido en unidades de ingeniería, el centro y el rango. Por lo tanto, vamos a copiar la tabla y vamos a trabajar en el Excel. Entonces, para el ejercicio 1. Entonces, como les comentaba, necesitamos el centro y necesitamos el rango para cada temperatura y cada tiempo. El centro, como podíamos ver en la PPT, no se alcanza a ver. Bueno, por aquí dice, sí. Promedio entre el valor máximo y mínimo de la variable medida. Entonces, para el caso de la temperatura, calculamos como el promedio entre el 50 y el 100. El rango va a ser la diferencia, pues 100 menos 50. Y tenemos que hacer lo mismo para el tiempo, donde el centro va a ser el promedio entre 120 y 170, y el rango, la diferencia entre 170 y 120. Una vez hecho esto, vamos a volver a copiar la tabla y vamos a normalizar. ¿Cómo vamos a normalizar? Aplicando lo que estaba en la PPT, que decía 50
menos el centro, y lo voy a fijar, dividido en el rango medios. Vendría siendo el 50, fijado también, dividido en 2. Entonces, a priori yo me puedo dar cuenta que lo que hice está bien, porque lo que yo voy a buscar va a ser una tabla que esté formada por -1 y +1, que van a ser mis valores extremos con los que yo voy a proponer este diseño factorial. Y como 50 es un valor mínimo, entonces yo esperaba que aquí me dieran el -1. Y hago lo mismo con el tiempo, que va a ser 120 menos 145 fijado dividido en el rango medios. Ya, entonces una vez que obtengo esto, lo que yo hago al normalizar es que como la temperatura es grados Celsius, el tiempo es minuto, lo que yo quiero es comparar qué variable va a afectar más a mi respuesta, que en este caso va a ser la conversión. Entonces, yo normalizar como que hago esa diferencia de unidades y las puedo comparar. Por lo tanto, lo que vendría ahora es empezar a trabajar ya con el cálculo de los efectos de interacciones. Como yo les comentaba, vamos a desarrollar este ejercicio por una tabla de contraste. ¿Qué me indica la tabla de contraste? Que yo voy a tener T aquí, el tiempo, y la interacción entre T por T. Lo que voy a ir haciendo va a ser -1, solo T, por la conversión. Luego solo el tiempo por la conversión. Y finalmente la interacción entre ambas. Ya. Entonces aquí entonces vamos a empezar ya a obtener lo que nos piden. Acá yo voy a realizar suma, efectos y los coeficientes. ¿Ya? En la PPT podíamos ver que el cálculo de los efectos está definido de esta manera, donde para B0 se va a calcular como la suma dividido en 2 a la n, y para cualquier otro coeficiente distinto de B0 va a ser la misma suma dividida en 2 a la n, pero va a estar dividido en 2. Los coeficientes para B0 va a ser igual al efecto en este caso, y cuando tengamos otros coeficientes va a ser el efecto dividido en 2. Ahora cuando lo calculemos va a quedar más claro. Entonces, la suma va a ser la suma de esta columna, respuesta. Y así para cada uno. Y los efectos, como habíamos visto, va a ser la suma dividido en 2 a la n. Y en este caso nosotros tenemos un 2 elevado a 2. ¿Por qué 2 elevado a 2? Porque tengo 2 elevado a 2 variables. Siempre va a ser 2 porque el 2 indica que yo estoy trabajando con valores extremos, máximo y un mínimo. Entonces estoy haciendo un modelo 2 a la n, asumiendo que va a ser lineal. Y acá decíamos que va a ser la suma, pero dividido en 2 a la n, era 4 dividido en 2. Entonces, acá este valor me va a entregar lo asociado a B0, luego este va a ser el coeficiente asociado a la temperatura, y en este caso el tiempo y a la interacción. Entonces, en base a esto, yo voy a formular mi modelo, que va a ser de qué forma, y que va a ser mi respuesta de conversión, va a ser 67,7 más 4,85
por T menos 1,15 por el tiempo menos 1,9 por la interacción. Ese va a ser el modelo que yo voy a proponer para este experimento. Entonces, ¿qué más nos decía? Ahí tendríamos el modelo matemático y tenemos que proponer una temperatura y tiempo que maximice la conversión. Ya. En este caso, lo que tenemos que observar va a ser directamente los efectos. ¿Cuál es la información que yo puedo sacar los efectos? Es que el que tiene un mayor, yo me voy a fijar en estos. El que tiene un mayor valor de efecto es la temperatura. Es decir, si yo en esta ecuación varío la temperatura, voy a variar más mi respuesta que si yo varío el tiempo, por ejemplo. De este mismo modo, el tiempo me afecta negativamente en mi variable, mi respuesta. Es decir, tiene un efecto negativo. Por lo tanto, cuando a mí me dicen que yo proponga, lo que yo voy a proponer va a ser el máximo de temperatura, que va a venir siendo 100 grados Celsius. Voy a proponer el mínimo de tiempo, que serían 120. Y yo me fijo, para este diseño, aquí tengo 1 menos 1, sería 100 de grados Celsius y 120 de tiempo. Para ese valor yo obtengo la máxima conversión, va a ser 75,6. Y lo mismo yo puedo observarlo mediante el modelo, que es lo que yo tengo acá, que si yo cambio este T 100 y este valor me afecta negativamente, voy a utilizar el menor para que me afecte menos, yo voy a estar maximizando mi respuesta. Va a ser la conversión. Por lo tanto, ese sería el primer ejercicio. Ahora vamos a ver el segundo. La pregunta 2. ¿De qué manera enfrentamos esta pregunta? Básicamente lo mismo que lo anterior. Nos vamos a leer, vamos a ver si es que hay réplica, si es que tenemos que normalizar, vamos a obtener efectos, si es que hay réplica, vamos a tener que obtener una significancia de efectos, analizar y concluir. Entonces, ¿qué se nos plantea? Nos dice, el proceso de producción de cal comienza con la introducción de carbonato de calcio en un horno rotatorio de velocidad variable, en cuyo extremo de salida hay un quemador que mantiene la temperatura en torno a los 1200 grados Celsius en la zona de calcinación. En el objeto de mejorar la calidad del producto, es necesario identificar cómo afectan las condiciones operacionales a la ley de cal libre. A partir de un análisis teórico preliminar, se sospecha que las principales variables que deberían afectar a la ley de cal son la granulometría de la alimentación, la velocidad de giro y la temperatura de calcinación. Entonces, nos dice que la granulometría de la alimentación se sospecha de la influencia de esta variable debido a que la reacción involucrada ocurre en fase heterogénea, lo que implica que el área de contacto disponible entre el gas y el sólido influiría en el resultado del proceso. La velocidad de giro se sospecha porque está directamente relacionada con el tiempo de residencia que tiene la materia prima en el secador, y la temperatura de calcinación dice que afecta porque es esperable que la energía entregada al sistema modifique la conversión de la reacción. Entonces acá nos están resumiendo la información anterior y nos dice, para un modelo empírico del proceso se plantea realizar un diseño de experimento factorial de dos vías. Se ejecutó un diseño de experimento factorial 2 elevado a 3, porque tengo tres variables ahora, ABC le vamos a llamar, con réplica completa, obteniendo los resultados de la tabla 3. El orden de las corridas experimentales se escogió de manera aleatoria y la respuesta de los experimentos es la ley de cal libre, medida en porcentaje en peso. Entonces acá tenemos la tabla número 3 y como podemos observar, ya está normalizado y acá estos valores vendrían siendo igual
o sea, van a representar la réplica que se obtiene. Entonces vamos a tener que obtener los efectos de la variable y las variables independientes y sus interacciones, calcular la variabilidad de los efectos y descartar, y para ello vamos a plantear básicamente lo mismo que en el anterior, pero vamos a ver si es que es significativo el efecto o no. Entonces, si no es significativo, yo voy a poder sacarlo de mi modelo matemático. Luego vamos a proponer un modelo empírico que describe el sistema experimental y calcular el error que hay entre las predicciones del modelo obtenido y los resultados experimentales. Y eso lo vamos a hacer mediante un histograma y análisis del promedio del error que obtengamos. Entonces, en este caso, tenemos réplicas completas. ¿Para qué yo hago réplicas completas? Para poder estimar la variabilidad del sistema. Es decir, yo voy a analizar esta vez si los efectos que yo estoy obteniendo en realidad son significativos para mi respuesta o no. En este caso vamos a aplicar no una tabla de contraste, sino un algoritmo de Yates. Es un procedimiento más eficiente que la tabla de contraste porque solo se agrega una columna auxiliar por cada variable. Si ustedes se fijan, en este caso tenemos tres variables, ¿cierto? A, B, C. Vamos a irnos a Alex. Entonces, tenemos tres variables A, B, C. Lo que yo hubiese tenido que hacer como tabla de contraste es A, B, C, y luego empezar A, B, A, C, y así voy a tener hartas columnas. Vamos a anotar acá, porque esto vendría siendo un I experimental 2, que va a ser la réplica. Y esta vez, como son más variables, es más recomendable hacer un algoritmo de Yates. Como podemos ver acá, este es un ejemplo, y lo que hay que ir haciendo es que bueno, voy a tener una columna por cada variable, por lo tanto voy a tener que tener columna. Voy a ir haciendo la suma de I2 más I1, I4 más I3, I5 más I6, y así, y luego la resta. Por lo tanto, ¿cómo lo vamos a hacer? En primer lugar, vamos a determinar un I promedio de estas réplicas. Y luego vamos a tener una columna 1, 2 y 3. Ya. Entonces, ¿qué vamos a ir haciendo? Como yo tengo que sumar el 1 con el 2, el 3 con el 4, yo voy a sumar efectivamente eso. Y tengo que hacer la mitad. Por lo tanto, me voy a saltar 1 por medio. Y me van a entregar esta suma. Si fijan, yo tengo 8 valores, 8 corridas. Por lo tanto, voy a tener que tener 4 de suma y 4 de resta. Lo importante es mantener el orden. Y aquí voy a realizar lo mismo. Voy a tomar los valores uno por medio. Entonces, ¿por qué yo tomo uno por medio? Porque de esta manera yo voy obteniendo este más este, luego los otros siguientes y los siguientes, hasta terminar. Y luego lo mismo. Entonces, ¿qué hago yo ahora? Copio esto y lo pego 3 veces. Entonces, ahora la última corrida va a representar a la suma que yo antes había calculado. Entonces, ¿cuál es la ventaja de esto? Que yo acá voy a poner una columna que se va a
denominar parámetros. Bueno, ahí teníamos la suma, los efectos vamos a poner, los coeficientes y acá parámetros. Ya, entonces, ¿cómo yo voy a ordenar estos parámetros? Yo voy a decir que el primero va a corresponder a I promedio y luego voy a empezar A, B, luego A por B. Luego se me suma C, por lo tanto va a ser A por C, luego B por C y luego A por B por C. ¿Cómo yo voy siguiendo este orden? Ya, primero parto con A porque es mi primera variable, luego B y luego multiplico ambos. Y si se fijan, luego incorporo C y vuelvo a empezar el A con el C, luego el B con el C y luego me toca A por B por C. Y así no me pierdo cuando yo tengo que hacer una tabla de contraste, por ejemplo, me va a quedar súper larga en hartas columnas. Y me puedo ir perdiendo si es que yo ya multipliqué, porque en este caso tenemos un 2 elevado a 3, pero yo podría tener 2 elevado a 4 y ahí se vuelve más tedioso. En este caso, aplicamos una tabla de contraste porque eran solo dos variables. De todas maneras, aquí podría haber hecho un algoritmo de Yates, acá cual yo podría haber hecho tabla de contraste. Ahí ustedes tienen que ir definiendo cómo se sienten más cómodos y qué les gusta más. Entonces, como yo les comentaba, aquí voy a tener suma. Entonces, voy a aplicar más o menos lo mismo que en el ejercicio 1, para el cálculo de efectos y para el cálculo de coeficientes. Por lo tanto, los efectos van a ser suma, primero dividido en 2 a la n. Vendría siendo un 2 elevado a 3. Y luego va a ser suma, pero dividido en 2 elevado a 3 dividido en 2. En el caso de los coeficientes, este es el mismo valor. Este va a ser dividido en 2 y ya los tengo todos calculados. Ya. Entonces, teniendo esto, ¿qué nos preguntan? Nos pedían calcular la variabilidad de los efectos. ¿Cómo yo calculo la variabilidad de los efectos? Va a ser en base a la significancia de los efectos, en la que yo voy a tener que calcular este intervalo de confianza. Para calcular ese intervalo de confianza, yo necesito obtener el valor del parámetro obtenido del diseño experimental, la varianza del efecto, que lo voy a calcular de esta manera, y la varianza individual, este valor es la varianza individual de las réplicas, y que se constituye por la sumatoria de los grados de libertad por cada varianza individual. Entonces, vamos a calcularlo. Bueno, vamos a tener que hacer una columna de la varianza, los grados de libertad, y la multiplicación de los grados de libertad por las varianzas individuales. Va a hacer la varianza de que de mis dos valores. De mis dos valores de réplica. Y los grados de libertad va a ser la suma de cantidad de respuestas experimentales que tengo menos 1. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo tuviera 3, debería ser 3 menos 1. Hay que tener cuidado con eso porque de repente uno se acostumbra a que pueden ser solo 2 y creo que, no sé, les incluyan 3 o algo así. Creo que a mí en mi certamen me incluyeron 3. De ahí mucha gente se perdió.
Entonces voy a hacer la multiplicación de estos dos. Ya. Teniendo esto, voy a calcular la suma, la varianza del efecto. No, perdón. Esta era la varianza. Este SI, que va a ser la sumatoria de las varianzas individuales. Yo calculé la multiplicación de los dos por las varianzas individuales y ahora tengo que calcular el SI, el SFF, la varianza del efecto, y vamos a realizar el intervalo de confianza. O sea, aquí vendría el SEF. Entonces necesito la suma de los grados de libertad y la suma de estas multiplicaciones. Porque este valor era... Se me olvidó la sumatoria de las multiplicaciones partido vendría siendo este dividido en este. Y luego la varianza del efecto, que era 4 por SI dividido en N. Dividido en N. ¿Qué era N? N va a corresponder a la cantidad de corridas experimentales que yo tengo. Entonces, la cantidad de corridas experimentales yo lo hice con réplica. Por lo tanto, va a ser el doble de las que tengo acá. Por eso voy a incluir todas estas y todas estas, porque tuve una para cada respuesta, una corrida experimental para cada respuesta. Y ahí obtuvimos entonces la varianza del efecto. Entonces estamos listos para calcular el intervalo de confianza, que va a ser los efectos, el valor de cada efecto, el S, el T, asociado a un 95%, límite inferior, límite superior. Vamos a ver si es que es significativo. Pero en este caso, para el T, yo tengo T que depende de una probabilidad y depende de los grados de libertad. En este caso sí, los grados de libertad van a ser 8, que yo ya estoy trabajando con estos promedios. Porque los efectos que yo voy a analizar van a ser los que yo tengo acá. Por lo tanto, vamos a copiar aquí. Vamos a copiar los nombres que corresponden cada uno. Ya, entonces el cálculo del S va a ser variable para, nuevamente, siempre este caso que va a corresponder como al B0, por así decirlo, va a ser distinto a los demás. En este caso, va a ser la raíz del SI, la desviación estándar, y acá va a ser la raíz de este valor. Lo vamos a fijar porque para todos va a ser igual. Súper fea esta tabla. Ya. Vamos a ponerle encima. Entonces, el T asociado va a ser 1 menos alfa medio. En este caso, va a ser para todo lo mismo. Por lo tanto, el límite inferior va a venir dado por el valor menos S por T.
Y aquí la suma. Entonces, ¿qué era lo que veíamos acá? Si el intervalo de confianza pasa por el 0, el parámetro no es significativo. Por lo tanto, ¿cómo yo puedo ver eso? Vamos a utilizar una función. Yo voy a decir si el límite inferior por el límite superior es menor que 0, yo le voy a decir que me diga no, y en caso contrario, sí. Porque decíamos, si pasa por el 0, no es significativo. Y si la multiplicación de esto es menor que 0, significa que uno es negativo y el otro es positivo, por lo tanto pasó por el 0. Y de esta forma vamos a ver que los que son significativos va a corresponder a estos dos valores. Entonces, dicho esto, ¿cómo quedaría mi modelo? Mi modelo va a ser de esta forma. Que el C y el primer valor eran significativos, por lo tanto solo voy a incluir los coeficientes que están relacionados a ellos. Por lo tanto sería 92,625 más el asociado al C, que es 2,625 por C. Pero lo que yo tengo que realizar ahora es un análisis del modelo, que era lo que me preguntaban acá. Es calcular el error. Bueno, en este caso igual lo que tengo que incluir es el SI. ¿Qué es el SI? Este valor va a ser como el error asociado al modelo, que vendría siendo un más menos 4,09, que va a ser el valor de desviación estándar del I promedio. Entonces ahí ya propondríamos el modelo matemático. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? El análisis del modelo. Entonces, para el análisis del modelo, yo tengo que trabajar con todos mis datos. Voy a comparar este I experimental con un I calculado. Eso acá nos dicen que una vez obtenido el modelo, luego de la significancia de los efectos, ya vimos cuál era significante y el otro no. Por lo tanto, los que no eran significantes los sacamos del modelo. Y lo que tenemos que hacer es determinar el error entre el I experimental y el I calculado. Este I calculado lo vamos a calcular con el modelo de regresión que estamos proponiendo y vamos a analizar este error mediante un histograma y con el cálculo del promedio. Entonces aquí hay un recordatorio de cómo hacíamos el histograma. Por lo tanto, ¿qué sería el I calculado? Va a ser 92,625 más 2,625 por C. Y voy a calcular el error o residuo mediante la diferencia entre estos dos valores. Entonces nos preguntaban por el promedio de los errores. Sería 0. Entonces vamos a ver qué significa que nos haya dado 0. Nos vamos a ir al histograma. Lo voy a hacer utilizando esta vía. Voy a agregar rango de entrada. No, rango de entrada, los errores. Los errores, rango de salida, crear gráfico. Aquí está el histograma. Entonces, ¿qué análisis gráfico podemos hacer? Es que del histograma se puede visualizar que hay una tendencia a una distribución normal. Acá, si bien está el 1, el 0 tiene que estar como así, como al lado, porque este valor es la marca de clase, que va a ser menos 2,5, entonces más o menos está centrado en el 0.
Por lo tanto, lo que yo puedo asociarlo a una distribución de tipo normal. Y lo mismo o puedo obtener obteniendo una media cero. Porque si nos acordamos, una de las bases de la distribución normal era que es una distribución que tengo media cero y una desviación estándar 1. Entonces, en este caso, en el promedio lo que hacemos es analizar el modelo y que estas son formas de validarlo. Validar lo que nosotros obtuvimos realmente responde a nuestra respuesta. Nosotros con una serie de datos, una serie de corridas experimentales, proponemos un diseño y mediante el supuesto, como les decía, que era lineal. Y en este caso, este es nuestro modelo lineal y efectivamente, dado el promedio del error es cero y presenta una distribución similar a la de tipo normal, yo podría validar este modelo y ocuparlo para ya más corrida experimental. Entonces, eso sería el ejercicio. Ustedes van a ir viendo más formas de validar los modelos mediante otras gráficas y se viene entretenida esta materia del curso. Esta es la ayudantía. Cualquier duda me preguntan, no hay ningún problema. Por mail o por WhatsApp, si es que alguien tiene, no me molesta que me hablen. Y el lunes vendría siendo el 20, no, el 6. Bueno, quizás sale más rápido mandar un correo si es que tienen alguna duda, o si no, en cualquier momento nosotros hagamos horario de consulta, lo podemos ver. Eso. Esté muy bien. Saludos.